Vamos a ver. Ok. Entonces, la clase de hoy vamos a seguir con el tema de sistemas en estado, digamos, no isotérmico y estado transitorio. Recuerden que el estado transitorio es cuando, digamos que es ese estado cuando muchos sistemas tienen una perturbación y hasta que llegan otra vez al estado estacionario, pues ese ínterin se le dice estado transitorio. El ejemplo que vamos a ver hoy, pues vamos a hacer completo el balance de masa y energía de un reactor CCTR con una chaqueta de enfriamiento que funciona en estado transitorio. Es decir, primero vamos a ver cómo funcionaría en estado que, hombre, en estado estacionario, es decir, sin ninguna perturbación en el tiempo. Luego se va a introducir una perturbación y vemos cómo el sistema va a evolucionar hasta encontrar un nuevo estado estacionario. Entonces, por ejemplo, vamos a leer detalladamente el ejercicio, vamos a hacer los balances de materia y energía, vamos a resolverlos en estado transitorio, es decir, vamos a resolverlo por medio de técnicas de métodos numéricos de ecuaciones diferenciales, específicamente Runge-Kutta, cuarto orden, y vamos a mirar cómo se hizo, con el código y todo. Entonces, primero, imagínese o imagine un CCTR, un CCTR funcionando en estado estable, es decir, estacionario. En el lugar tiene una reacción exotérmica. La reacción exotérmica, hombre, A más B produce C. El reactor tiene una camisa de enfriamiento para controlar su temperatura. Se alimenta el reactor con una solución de los reactivos A y B con un caudal nu sub 0, ¿verdad? En metros cúbicos por minuto, y una temperatura T sub 0 en grados Kelvin. A esta temperatura los reactivos A y B no pueden reaccionar. Las concentraciones de los reactivos A y B en esta solución de alimentación son C sub A0 y C sub B0 en moles por metro cúbico respectivamente. El fluido sale del reactor con el mismo caudal nu, ¿verdad? Y contiene el producto C, así como A y B, que pueden no consumirse por completo. Suponga que la densidad y el calor específico de todos los componentes son casi iguales y no varían a medida que ocurre la reacción, es decir, la densidad tanto de A como de B como de C se asume que es igual y las capacidades caloríficas también. La capacidad calorífica de B de C, de C se asume con un valor de C sub P. El volumen del líquido dentro del reactor, es decir, el volumen de trabajo del reactor, ¿verdad? Se da en metros cúbicos, llámalo B, y no cambia con el tiempo. Es decir, digamos que al reactor estar en estado estacionario, pues el flujo de entrada igual al flujo de salida, pues el nivel de reactor se mantiene constante. El fluido refrigerante, ¿verdad? Que se alimenta a la camisa, tiene un caudal Q sub J en metros cúbicos por minuto. Nosotros tenemos un fluido que va a ser el encargado de remover el calor que se genera por la reacción química a una temperatura T sub J sub 0, es decir, tienes ese fluido térmico fluyendo a una velocidad en metros cúbicos por minuto, Q sub J, y entrando a la chaqueta con una temperatura de entrada T sub J 0. Suponga que la densidad y el calor específico del fluido refrigerante son Rho sub J y C sub PJ, y no varían durante el proceso. El coeficiente de transferencia de calor global entre el fluido refrigerante y la mezcla de reacción es U, es decir, tenemos una transferencia de calor entre esa mezcla reaccionante y esa chaqueta refrigerante, en unidades de julios, minutos, metro cuadrado, Kelvin. Y el área desde donde ocurre el intercambio de calor A está en metros cuadrados. Entonces usted tiene, recuerde que para esa chaqueta pues tiene un área de transferencia desde cómo es que está en contacto con el área del reactor. Entonces dice, encuentra el sistema de ecuaciones que representa, ¿verdad?, este reactor en un estado estable. Es decir, encuentre el balance de masa de A, B y C y el balance de energía para el reactor y para la camisa. Primero vamos a hacer los balances
de materia y energía, ¿verdad? En estado estable. Y una vez estemos en estado estable, pasaremos ¿a qué? Al estado estacionario y introduciendo una perturbación y veremos cómo se comporta ese reactor. Entonces, el modelo cinético, recuerda que el modelo cinético pues, está dado para esta reacción, pues la velocidad de descomposición es igual a K por C sub A por C sub B. Entonces, esto es que, hombre, cómo se comporta, digamos, la descripción del sistema que se va a trabajar. Un reactor CCTR con una camisa refrigerante. Tenemos una reacción exotérmica. Entonces, para verlo un poco más, tenemos esta gráfica. Si ustedes ven aquí, pues aquí tenemos que, hombre, tenemos esa mezcla reaccionante que está entrando a un flujo volumétrico de entrada, una temperatura de entrada y unas concentraciones. Y salida tenemos la misma flujo volumétrico a una temperatura diferente y las concentraciones de A y B, que de pronto la conversión es menor que 1 y lo que se forme de C. También tenemos aquí esta chaqueta refrigerante que está siendo alimentada por un fluido térmico a una temperatura de entrada y un flujo volumétrico y la salida, que es igual, el flujo volumétrico y una temperatura de salida, que no la conocemos. Entonces aquí están descritas más o menos todos, ahí están descritas ahí. Y este es el sistema que nosotros vamos a trabajar. En principio nosotros lo vamos a primero a hacer los balances para el estado estacionario. Y no vamos a tener en cuenta, digamos, la acumulación dentro del reactor y después que hayamos entendido eso, saltaremos, iremos a el estado transitorio. Entonces, hasta aquí, alguna duda, alguna inquietud que tengan para para que sepamos desde dónde vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, primero, hombre, el balance le da la ecuación general de balance, la 21, la que siempre se va a usar, ya sea para balances de materia o balance de energía, hombre. El balance de materia para todos los componentes del reactor, que es, hombre, acumulación, ¿verdad? Que es la velocidad a la cual se acumula un componente o se acumula masa o energía dentro del reactor, es igual a entrada, flujo de entrada, salida, más generación menos gasto. Recuerde que estamos trabajando con reacciones químicas, vamos a tener términos de generación y términos de gasto de reactivo y de generación de producto. Es la ecuación general de balance. Entonces, si comenzamos haciendo ese balance en estado estacionario, pues la acumulación vale cero, solo nos queda entrada menos salida más generación menos gasto. Si no vamos a tener en cuenta todavía la acumulación, que es en términos diferencial, lo que sería, vale la redundancia, haría la diferencia entre qué, hombre, entre un conjunto de ecuaciones que algebraicas y un conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Un conjunto de ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos aquí, para cada componente, ¿verdad? Para cada componente yo voy a tener una ecuación. Entonces, el componente A, que es el reactivo, sería entrada menos salida menos gasto, ¿verdad? Porque tenemos un reactivo y ese reactivo, hombre, solo se va a gastar, solo tenemos una reacción. Si tuviéramos más de una reacción donde A, por ejemplo, se produjera un equilibrio, pues tenemos que tener en cuenta. Pero en este caso, solo vamos a tener en cuenta el gasto. B igual, que es el otro reactivo. Mientras que C, entrada menos salida más generación, es decir, porque B es el producto. Pues hay que decir que este término de entrada aquí solamente, digamos, es anecdótico o académico, porque sabemos que, bueno, pues, ya por las condiciones del sistema sabemos que C pues no entra en ese reactor. Entonces, las ecuaciones o los balances de materia tomarían ¿qué? Tomarían esta forma. Ahora, cada uno de esos componentes o de esos términos, ¿cómo se escribe? ¿Verdad? Para eso tenemos este cuadrito aquí, por ejemplo, componente. Entonces, a la entrada de A, ¿qué tendríamos? B. A la entrada tendría el flujo volumétrico por la concentración. Recuerda que flujo volumétrico por la concentración daría simplemente moles por minuto del componente A entrando. Y a la salida, pues, flujo volumétrico por la concentración final. Recuerda que en un CCTR, por las condiciones del modelo,
pues tú tienes que la concentración dentro del reactor es la misma que en la línea de salida. Entonces tú tienes aquí a la salida, tú vas a tener tu flujo volumétrico, que es igual por la concentración de salida, que es la misma que está dentro del reactor. Para B, vas a hacer lo mismo. Tienes tu flujo volumétrico inicial por la concentración inicial y a la salida tienes esto. Y C, pues recuerda que ese término que está ahí, ¿verdad? Como ya decía, ¿ves? Ese término que está ahí, mu sub 0, pues C sub C0, pues vale 0. Ya, ahí está ahí, para que no se les olvide, está puesto ahí al revés para que no se les olvide. Entonces, ahí solo tendríamos que este término, que es el término de salida. Entonces, cada término de estos es el que va a intervenir en qué, hombre, en el balance. O sea, si nosotros tomamos ahora esos términos y los introducimos en el balance, y antes, pues, el modelo cinético, recuerda que ya lo hemos definido, recuerda que la velocidad de descomposición es igual a K por C sub A por C sub B, teniendo en cuenta que la relación molar es 1 a 1, es decir, la velocidad a la cual se consume A es la misma que se consume B, porque la relación está 1 a 1, y es la misma a la cual se crea C, pues tenemos que la velocidad de descomposición de A es la misma de la de B, negativo porque son dos reactivos, y es la misma a la que se crea C, porque por cada mol de A que se consume, pues se crea una de C. Entonces, teniendo eso, digamos, teniendo esto aquí, nosotros vamos a pasar a qué. ¿Ves? Teníamos así, por ejemplo, los términos de generación y de gasto. ¿Ves? Ya analizamos los términos de entrada y de salida, ahora analizamos los términos de generación y gasto. Obviamente aquí A, pues no vamos a tener ningún término de generación, pero sí el término de qué, de gasto. ¿Ves? Esto para que queden unidades de moles por minuto, pues la velocidad se multiplica por el volumen de trabajo, que es una constante. Recuerda que esto tiene unidades de qué, moles por metro cúbico por minuto, en este caso. Si lo multiplicamos por el volumen de reactor, que es una constante, pues te quedan unidades de moles por minuto. Para A y B, pues los términos de generación son 0, mientras que para C sí hay un término de generación, porque se está, digamos, se está creando ese componente C por la reacción, mientras que tenemos aquí, pues, el término de gasto de C, pues es 0. Entonces, este cuadro lo que te dice es cómo están o cómo se van a poner cada uno de esos términos en el balance. Entonces, si ponemos todos esos términos dentro de cada balance, nos quedarían 3 ecuaciones de esta manera. Para el componente A, nu por C sub A0, nu por C sub A, pues nu pues es el mismo, menos la velocidad a la cual se está consumiendo A. Lo mismo para B y lo mismo para C. Recuerda que aquí es positivo porque se está creando. Y este término es C sub C0, pues eso se hace 0. Eso es los 3 balances de materia en estado estacionario para los componentes. Es decir, si yo quisiera hacer RI, pues yo resolviera. Ese es un sistema, ¿verdad? Que puede ser un sistema lineal, pero eso hay que sumarle los balances de qué, de energía, ¿verdad? Porque la chaqueta, pues el reactor está funcionando, tenemos una reacción exotérmica y tenemos también una chaqueta. Entonces, veamos ahora, solo lo dejamos ahí parqueado un momento, ahora lo retomamos, el balance de energía dentro del reactor y en la chaqueta refrigerante. Entonces, ese balance de energía, entonces, dentro del reactor, ¿qué está pasando? Lo mismo, mira, el reactor le está entrando un flujo, una energía con los flujos, está saliendo una cantidad de energía también con los flujos de salida, se está generando una cantidad de energía en forma de calor, porque la reacción química está liberando energía en forma de calor. Y también la chaqueta está absorbiendo parte de ese calor. ¿Ya? Esos son los términos que vamos a tener. Y es igual a 0, ¿por qué? Porque lo vamos a hacer en estado estacionario. En el fluido térmico también. El fluido térmico, pues está absorbiendo entrada igual a salida, porque es lo que está haciendo simplemente es que es absorbiendo y comunicando parte del calor que está generando la reacción. Es decir, entrada y menos salida es igual a 0. Entonces, cada uno de estos balances, vamos a ver cómo se escribe, ¿da? Cómo se escribe para que represente ese flujo de energía. Por ejemplo, si tenemos dos fluidos, uno es la mezcla reaccionante,
el otro fluido es el fluido térmico. Ellos pues no están en contacto directo, pero sí están transfiriéndose energía. Entonces, por ejemplo, la mezcla reaccionante a la entrada que va, pues tú tienes un flujo volumétrico, recuerda, por una densidad. Entonces, flujo volumétrico por densidad es flujo másico, ¿verdad? Porque tienes aquí metros cúbicos por minuto, aquí densidad tienes metros cúbicos, kilogramos por metro cúbico, eso da kilogramos, ¿verdad? Por minuto. Si lo multiplicas por la capacidad calorífica que está en julios por kilogramo, y ahí tienes un flujo de energía, y lo multiplicas por ¿qué? Por la temperatura, ¿verdad? Por la temperatura, y esa temperatura te queda las unidades de ¿qué? De julios por minuto. Y la mezcla reaccionante a la salida también va a tener ese comportamiento, ¿verdad? Por la diferencia es que aquí vamos a tener una temperatura de salida, que va a ser diferente de la entrada. Pero las dos, pues las unidades de ese flujo, porque es un flujo de energía, es energía sobre tiempo. El fluido térmico es más de lo mismo. El fluido térmico entra pues con una temperatura, tienes un flujo, este Q sub J es el flujo volumétrico del fluido térmico, por la densidad, ahí tenemos ya flujo másico, por C sub P, ¿verdad? Por C sub P y por la temperatura, eso tiene unidades de julios por minuto también. A la salida es igual, pero a la temperatura de salida que desconocemos del fluido térmico. Entonces, estos son los términos que van en este ¿qué? En el balance. Entonces, tú miras ahí tu balance también. Ahora, eso es para el reactor, para el fluido térmico. Y el reactor pierde calor hacia la chaqueta por convección. ¿Sí? Recuerda que ese calor que está generando la reacción química, pues tiene que fluir ¿hacia dónde? Hacia el fluido térmico, hacia la chaqueta. Entonces, y la chaqueta recibe calor por convección. La tienes ahí también U por A, temperatura del fluido térmico menos temperatura de salida del reactor, y también temperatura de salida del reactor y a temperatura del fluido térmico. Entonces, esto está en unidades de ¿qué? De julios por minuto. Recuerda que esto es U, ¿verdad? Es coeficiente global por el. Entonces, ahí tenemos ya todos los términos. Ahí, por ejemplo, el término de generación para la reacción química, pues ya vimos el término de entrada, de salida, ¿verdad? El término de generación, ¿cuál es? Pues el término de generación es que tú multiplicas la velocidad de reacción por el detalle de reacción por el volumen. Eso te queda unidades de julios por minuto. Si tú miras la velocidad de reacción, la multiplicas por el detalle de reacción, lo que te da es la velocidad a la cual esa reacción química está liberando calor. Porque recuerda que es isotérmico. Si lo multiplicamos por el volumen, ¿verdad? Lo que te da en unidades de ¿qué? De julios por minuto. Los julios por minuto. Y es, digamos que las unidades de ese flujo o de ese balance siempre tienen que ser energía sobre tiempo. Entonces, ese es el término de generación. Entonces, si nosotros ahora, ¿ves? Balance de masa, pues ya lo tenemos ahí, y el balance de energía en el reactor, pues ponemos todos esos términos, ¿verdad? Término aquí, por ejemplo, aquí tenemos el término lo que damos aquí, entrada menos salida, ¿ves? La entrada, por ejemplo, entrada y salida, este término que representa, pues la entrada y la salida de los flujos de reactor, es decir, la energía que entra y sale con los flujos de reactor, como el flujo volumétrico es el mismo, ρ es el mismo y G sub P es el mismo, pues solo es la diferencia entre la temperatura de entrada de los fluidos al reactor y de salida, que no la conocemos. Esto también es aquí, la chaqueta, esto representa el calor que va hacia la chaqueta, y esto representa la cantidad de energía que libera la reacción química. Entonces, vemos que esos son los flujos, todas las formas de energía que hay dentro de ese reactor. Pues, repito, entrada y salida de los flujos, solamente de los flujos a una temperatura de entrada y de salida. La energía que va en forma de calor hacia ¿qué? Hacia la chaqueta, que si no, imagínate, se sube esa temperatura, y la cantidad de calor que libera la reacción química. Eso es igual a cero porque estaba estacionario. Y el balance de energía en la chaqueta, también la entrada y salida, y también lo que va hacia el reactor. Entonces, siempre, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos
un sistema de 5 ecuaciones lineales que puede ser resuelta por cualquiera de los métodos. Digamos que si yo lo que quiero saber es el comportamiento del reactor en estado estable, yo lo que tengo que hacer simplemente es resolver eso. Que tengo mis variables desconocidas, ¿cuáles son? C sub A, C sub B y C sub C en estado estacionario. Que las concentraciones iniciales, pues yo tengo que suministrar, los flujos también, el volumen también, la temperatura de salida de la corriente del reactor y la temperatura de salida del fluido térmico de la chaqueta. Esas son tiene 5 ecuaciones con 5 variables. Repito, las concentraciones de salida del reactor en estado estacionario, la temperatura de salida de la corriente en el reactor, la corriente de salida, y la temperatura de salida del fluido térmico de la chaqueta. 5 ecuaciones con 5 variables. Hasta ahí es el estado estable. Y tú eso es un sistema lineal. Eso se puede resolver por cualquiera, meterle Gauss, Jordan o cualquiera de los métodos. Entonces, si tú le metes estos valores, por ejemplo, aquí tenemos los valores para densidad, C sub P, área, volumen, la K sub 0, ojo, la K sub 0 para el factor acéntrico, energía de activación, porque recuerda que aquí la K ya toma la forma de Arrhenius, el delta H de reacción, el U, todo esto son parámetros, son constantes, la concentración inicial, ponle 200 moles por metro cúbico, C, 0. Si tú resuelves ese sistema así, te va a dar estos valores. C sub A, C sub B, C sub C, la temperatura de salida de la corriente, no es que suba mucho, obviamente, porque tienes una chaqueta que te está refrigerando. Si tu corriente entra a 300 y está saliendo a 307, es porque parte de ese detalle de reacción, parte de ese calor que se genera, pues se lo está llevando, ¿qué? La chaqueta. Y eso impide que la temperatura suba tanto. Y la temperatura de salida de la chaqueta de fluidos es de 282. Hasta ahí tú resuelves el sistema en estado estable con un sistema algebraico de ecuaciones, que puede ser lineal, puede ser no lineal, sí, pero no va a ser diferencial. Entonces, de este momento en adelante, piensa lo siguiente. ¿Okay? En este punto, imaginemos una perturbación de las válvulas de entrada y de salida. Tiene unas válvulas de entrada y de salida del reactor y se abren al mismo tiempo y el flujo pasa de 3 a 4 metros cúbicos por minuto. Es decir, imagínate, tú tienes la válvula de entrada y de salida y tú las abres y pasan de 3 metros cúbicos por minuto a 4, las dos, al mismo tiempo. Obviamente, el nivel del reactor no va a cambiar porque el flujo sigue estando igual tanto a la entrada como a salida. O sea, se va a mantener el nivel del reactor. Pero ese reactor ya va a dejar el estado estacionario que hemos descrito hasta ahora y va a entrar en un estado transitorio. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelva a estabilizar. Y eso es lo que te permite, ¿verdad?, las ecuaciones diferenciales, describir ese interín, ¿verdad?, cómo se va a comportar ese reactor hasta que vuelva a entrar en estado estacionario de nuevo. Entonces dice, suponga que tenemos que esa chaqueta tiene aproximadamente un volumen de fluido refrigerante de 0.032 metros cúbicos. Entonces, ¿qué piden? Dice, ¿cuáles serán los perfiles? ¿Por qué? Porque ya vamos a tener las concentraciones, temperaturas cambiando en el tiempo hasta que se estabilicen, ¿verdad? A lo largo del tiempo hasta que se alcance el nuevo estado estable. Buscar lo que tú perturbas, o sea, tú cambias una variable, entonces esa perturbación, el sistema va a reaccionar para buscar otro punto de estabilidad. Entonces, aquí es donde sí tenemos ya lo que hicimos cero en el estado estable, pues ya no es cero. Ya no es cero ahí. Y si vemos aquí, por ejemplo, para el reactivo A, recuerda que para el reactivo A, el término ¿qué es? El término de acumulación, ¿qué es? Pues es cómo cambia la concentración, ¿por qué? Con el tiempo. Si tú multiplicas por el volumen para que te quede que en las mismas unidades, recuerda que las unidades, ¿ves?, en el balance de materia es un flujo, moles por minuto, por eso es que tú multiplicas por V.
Pero recuerda que la concentración en el tiempo es moles por metro cúbico por unidad de tiempo, minuto. Si tú multiplicas por el volumen, te quedan unidades de moles por minuto. Para el reactivo B, también el término diferencial es la derivada de la concentración con el tiempo multiplicada por V, para que te queden moles por minuto. Producto C, lo mismo. Entonces, la mezcla reaccionante, vas a tener que, tú tienes un volumen de mezcla, que es una constante, por la densidad por el C sub P. Ya tú multiplicas el volumen por densidad, ¿ves? Volumen por densidad, te da ¿qué? La masa. Por el C sub P, pues te da la energía. La energía, entonces, eso tiene unidades de ¿qué? De joule por minuto, que tiene que tener las mismas unidades que el resto de la ecuación. Para el fluido refrigerante, más de lo mismo. Volumen de fluido refrigerante por su densidad, por su capacidad calorífica. Recuerda que la capacidad calorífica, pues simplemente es energía sobre qué, por unidades que puede ser moles o kilogramos, por la temperatura. Entonces, todo eso multiplicado por esto, pues te da unidades de joule por minuto. Estos son los términos que, los términos diferenciales, ¿verdad? Porque ya tú vas a tener dentro de ese reactor cambios en el tiempo, tanto de concentraciones como de temperatura, ¿verdad? Hasta que vuelva ese reactor al estado estacionario. Entonces, estos términos, ese término de acumulación, vamos a ponerlos ¿dónde? Ponerlos en nuestro balance, en el mismo. Los balances no van a cambiar, simplemente que ahora van a tener un término de acumulación. Y es lo que ustedes están viendo en pantalla. Si tú miras, simplemente lo que hicimos es poner el término que antes había estado de cero, porque es un estado estacionario donde las variables no cambiaban en el tiempo. Ahora vamos a tener que las variables que sí van a cambiar en el tiempo. Concentraciones, temperatura del reactor de salida y temperatura de salida del fluido refrigerante. Entonces, ¿qué tenemos ya aquí? Aquí tenemos un sistema de 5 ecuaciones diferenciales ordinarias. Dicho sistema lo que me va a dar ya no es un valor puntual como en el estado estacionario, sino un perfil, ¿verdad?, de valores y ese comportamiento. Entonces, los reactores cuando están arrancando o cuando están apagándose tienen también este comportamiento, ¿verdad? Porque las variables van a cambiar en el tiempo. Entonces, este sistema vamos a reescribirlo, pues simplemente en la primera ecuación, las primeras tres ecuaciones del balance de materia, dividimos entre el volumen, ¿verdad? Para que quede, y la otra, pues dividimos entre volumen por ρ por C sub P. En este caso, hagamos introducir, en vez de poner K, ¿verdad? Ponemos ¿qué? Ponemos su forma de Arrhenius, mira. Y aquí tenemos, pues simplemente queda la temperatura como otra variable, pues esta variable está acoplada. Entonces tenemos que, aquí ya lo que hicimos fue dividir entre el volumen y en vez de poner la K cinética, pues pusimos su forma de Arrhenius, para que quede como función de qué, de la temperatura, que es una de las variables que nos interesa. Entonces, aquí las variables a resolver C sub A, C sub B y C sub C. Temperatura, que es la temperatura de salida del reactor, y la temperatura de salida de qué, de, de la fluido de la chaqueta refrigerante. O sea, ahí ya tenemos un conjunto de 5 ecuaciones diferenciales. Entonces, ya nosotros también tenemos un conjunto de qué, hombre, un conjunto de parámetros. Los parámetros son los mismos, ¿verdad? Pero ahora lo que vamos a cambiar es el método de solución. Pues ya nosotros no vamos a resolver eso como ecuaciones lineales, sino como ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a apelar que, recuerda que aquí todo esto son constantes, C sub A 0 es una constante, nu constante, B es constante, K sub 0 es una constante, E sub A, R, temperatura no, C sub A y C sub B son las variables, ¿ves? C sub A, C sub B y C sub C son las variables. Lo demás, todos son constantes. Todos son constantes, que es el juego de parámetros que ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces, para eso, pues se hizo una pequeña herramienta. Esa es una herramienta que
que hice, son cosas que más o menos hacen así los muchachos en método numérico, lo que tengo en método numérico. Eso es un famoso macro, un macro que es, que es Excel, pero con Visual Basic. Es decir, para no tener que meter todo en una celda, porque eso me parece bastante poco elegante, pues se programa todo detrás del Excel. O sea, Excel en sí mismo es una suite de programación donde tú puedes hacer cualquier cosa, lo que te dé tu gana. Entonces aquí, pues los parámetros se suba. Entonces, el estado transitorio comienza, pues, de donde termina el estado estacionario. ¿Eh? El estado estacionario hasta ahora tenía estas variables, ¿verdad? Tiene estas variables ahí, ¿ves? La variable de salida de C sub A, C sub B, la de salida de C sub C, la temperatura del reactor de salida y la temperatura de la chaqueta de salida. Y vamos a hacerlo por 25 minutos. Es decir, vamos a estudiar desde ese momento cuando tú abres las válvulas y las dejas de 3 a 4, qué pasa durante 25 minutos. Y vamos a hacer los cálculos cada 0.125, solo cada 0.125 minutos, que es la discretización del espacio que se debe utilizar en muchos métodos numéricos. Entonces, ahí vamos a mirar un poco el código, pues aquí hay un código, el código de lo que está detrás del macro, lo que está detrás, pues nosotros utilizamos el Excel como interfase gráfica para que el, digamos, haga los cálculos el programa y todo lo ponga directamente en el Excel. Es bastante cómodo y si hay que hacer una gráfica, pues automáticamente se hace. Entonces, así lo estamos haciendo en método numérico. Y tenemos aquí, bueno, tenemos un código simplemente que lo que hace es tomar del Excel parámetros, ¿verdad? Toma los parámetros, un código principal que llama a una función donde está el sistema. Esto es una función donde simplemente lo que hace es evaluar todas las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Con todo aquí. Y el método en sí mismo lo tenemos particionado, es decir, de programación modular. Pues simplemente si yo quiero utilizarlo para otro ejemplo, pues lo único que tengo que cambiar es la función, que son las ecuaciones diferenciales. Lo demás es todo igual. Entonces tenemos aquí el código que aplica el método de Runge-Kutta cuarto orden, está bastante particionado de manera bastante elegante. Y cuando tú le dices Runge-Kutta, pues te pregunta cuántas ecuaciones diferenciales quieres resolver. O sea, tú le dices, bueno, yo tengo 5 ecuaciones que ya están montadas en la función, en function, y lo que hace es resolver durante 25 minutos cada 0.125, son aproximadamente unos 200 puntos. ¿Verdad? Por eso y hacer esos cálculos a mano, pues está fuera de toda consideración. Entonces, aquí lo que me va a dar la resolución son 5 funciones que me describen el comportamiento de las 5 variables, C sub A, C sub B, C sub C, temperatura de salida de la corriente de reactor y temperatura de salida del fluido de la chaqueta refrigerada durante 25 minutos. Y miren lo que pasa, cuando yo cambio de 3 metros cúbicos por minuto a 4, mira el comportamiento de C sub A, se sube. Eso tiene que tener una explicación. ¿Cuál sería? A ver qué piensan ustedes. ¿Verdad? Ahí lo que está haciendo es que la variable, mira, la concentración de A se sube. Yo, pero A no es un reactivo. O sea, ¿eso por qué? A y B tienen el mismo comportamiento. A ver, escucho sugerencias. ¿Por qué piensan ustedes que la concentración de los reactivos A y B se sube? Entonces, él tiene un comportamiento, ¿ves? Que no lineal hasta que encuentra de nuevo, mira,
el estacionario. Mira, se estabiliza. A y B tienen el mismo comportamiento. Entonces, de pronto, ¿por qué tiene ese comportamiento? Recuerden que está entrando más, ¿verdad? Yo cambié de 3 metros cúbicos por minuto a 4 metros cúbicos por minuto, ¿verdad? El modelo cinético es el mismo. Entonces, lo que está pasando ahí es que A y B no están alcanzando a qué, a reaccionar lo suficientemente rápido y por eso se empiezan a acumular dentro del sistema. ¿Ve? A y B no alcanzan ¿cómo es que? A reaccionar lo suficientemente rápido y se empiezan a acumular dentro del sistema hasta que el sistema se estabiliza de nuevo. Tanto va por B. C sub C, mira, C sub C se baja. ¿Ve? Comienza de un punto de 151, que era el estado estacionario, mira, y se baja. ¿Por qué? Precisamente porque no alcanza ¿qué? A reaccionar tan rápido, a reaccionar a ese cambio entre 3 y 4 metros cúbicos por segundo. Sí, por eso es que y está saliendo más rápido, o sea, está entrando más rápido al sistema, pero está saliendo más rápido también C. Por eso es que, mira, se baja hasta que encuentra un nuevo punto estable. Y ese el comportamiento durante los 25 minutos que se estabiliza, pues, por lo menos las concentraciones de los reactivos y productos se estabilizan mucho antes de los 25 minutos. Ahora, hablemos un poco de las temperaturas, que yo creo que es lo más importante, una de las cosas más importantes. La temperatura de salida, de la corriente de salida del reactor, mira, se baja, ¿eh? Por los efectos de la que también de la velocidad de reacción. Se baja hasta que ese seguro, si seguimos integrando más allá de 25 minutos, se va a estabilizar más o menos por acá, unos 35 minutos. Entonces, lo más importante cuando tú tienes ese tipo de perturbación en los sistemas de control es la temperatura del reactor. La temperatura del reactor, pues no digamos que se comporta de una manera un poquito más compleja, porque la temperatura y la velocidad de reacción son dos cosas que tienen mucho en común, ¿verdad? El modelo cinético, pues es el mismo. Tú tienes un descenso que no es mucho tampoco. Pues si tú miras aquí, déjame hacer un poquito grande esto, de 307 a 306.7, tampoco es que tengas un descenso mucho. Si lo miras desde otro punto de vista, pues casi no vas a ver esto. Después sí que donde miré el ejercicio, casi ni se veía esto, pero mira, sí hay un pequeño descenso, pero eso es seguro debido a qué? A que la velocidad de reacción siendo la misma y tiene un flujo más grande, pues la velocidad de reacción no alcanza, digamos que no se alcanza a crear tanto C, es decir, no alcanzas a que A y B reaccionen tanto, y al no reaccionar tanto se genera un poquito menos de calor. Y la chaqueta, pues mira el comportamiento de la chaqueta acá, vamos a mirarlo acá abajo, mira, es aún un poquito más complejo, mira. Comportamiento de la chaqueta sube de la temperatura, tiene un pico aquí y hasta que no se estabiliza todavía, por eso es tan importante que los diseños de los reactores vayan muy bien acoplados con los dispositivos de retiro o de adición de calor, porque estos se comportan de una manera un poco más compleja que el mismo reactor. Y puede ser la diferencia en que tu reactor entre en runaway, que se término, digamos que se vaya el reactor, o que el sistema delante de cualquier perturbación pueda absorber esa perturbación y encontrar un nuevo estado estacionario. Entonces, las ecuaciones diferenciales por eso son tan importantes, porque te describen situaciones cuando tienes perturbaciones dentro de un sistema. Y las ecuaciones diferenciales es la piedra angular de todo sistema de control.
y los últimos sistemas de control pues ya van más allá, van con algoritmos de inteligencia artificial que toman las decisiones en milésimas de segundo si abrir o cerrar una válvula. Si abrir una válvula, por ejemplo, una válvula de control de un sistema de refrigeración, un sistema de emergencia. Pero todas se basan en ¿qué? En ecuaciones diferenciales. El sistema en ecuaciones diferenciales. Entonces, estos son sistemas en estado transitorio. Y sistemas en estado transitorio, y por eso digamos que esta parte de la asignatura tiene ese fuerte componente matemático. Por sí que todas las asignaturas son fuerte componente matemático, pero más esta última parte. Y ya tenemos que apelar tanto a solución de ecuaciones lineales, no lineales y sistemas de ecuaciones y solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, este ejemplo, un ejemplo interesante, y muchos de los sistemas que ahora que mañana les mando el último taller, pues más o menos van por esta cosa, por estos lados. A ver,